Mis amados, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro canal AD Séptimo. Hoy nuestro primer programa del año y quiero compartir con ustedes las primeras reflexiones espirituales de el pastor Miguel Ángel Ortiz. Es para mí un placer presentarlo para ustedes en el día de hoy. Espero que la reflexión que el pastor nos trae en este momento sea de gran bendición para cada uno de nosotros en función de nuestra salvación. Allí lo tenemos. ¿O es que quieren que los evangélicos salgan y les enseñen a ustedes los que ya tienen por años esta doctrina y les enseñen cómo se debe guardar el Shabbat? Confirmé lo que en varios países donde recorrimos nos venían diciendo los propios hermanos que pertenecen a esa denominación. Mira, en el día sábado aquí hacen desfiles, en el día sábado aquí hacen el día del pastor, en el día sábado aquí hacen junta de reuniones de otras cosas. ¿O es que quieren que los evangélicos salgan y les enseñen a ustedes los que ya tienen por años esta doctrina y les enseñen cómo se debe guardar el Shabbat? Hermano mío, ¿por qué tiene que ser ese día? ¿Por qué no hacen en otro día? ¿Por qué no hacen eventos en otro día? Mi pregunta es esa. ¿O es que quieren que los evangélicos salgan y les enseñen a ustedes los que ya tienen por años esta doctrina y les enseñen cómo se debe guardar el Shabbat? Tengo muchas preguntas que nos hacen nuestros hermanos de diferentes lugares, sitios y países. Si bien es cierto, hemos venido enseñando varias doctrinas bíblicas que son 100% bíblicas y muchos de ellos se preguntan cómo es que nosotros desde la iglesia evangélica enseñamos estas doctrinas. Pero bueno, una de las doctrinas que nosotros enseñamos es acerca de la vigencia del cuarto mandamiento. Eso está en Éxodo 20, ustedes saben bien acerca del tema que hemos hablado. Y frente a esto hay muchas preguntas que nos hacen con respecto, no de las personas que lo rechazan, sino de las que lo han aceptado. Y las personas que lo han aceptado son muchas, en realidad en diferentes partes del mundo. Recibimos llamadas, videos, testimonios, iglesias reuniéndose, inclusive familias en casas. Y bueno, esto nos da mucho aliento a seguir estudiando la Biblia, a seguir compartiendo. Y sin embargo, alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer ese día? Porque ya sabemos que el cuarto mandamiento, que está en Éxodo 20 del 8 al 11, dice que el séptimo día, que es el Shabbat o el sábado en el español, es un día de no trabajar. Es un día de parar del trabajo, la actividad que normalmente se hace. De hecho, la Biblia enseña que los negocios serán cerrados. La Biblia enseña que ese día uno paraba del trabajo agrícola que tenía y de todo trabajo que uno disponía, ¿verdad? Porque era un día de reunión santa, específicamente santa. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 16, antes de que Dios llegara al Sinaí con el pueblo de Israel, antes de que Israel llegue al Sinaí, Dios ya les había dicho a los israelitas que el día Shabbat es un día de santa convocación. Antes que Moisés reciba las tablas de los 10 mandamientos, ya Dios les dijo, mañana es Shabbat y quiero darles una orden específica. En el verso 29 del capítulo 16 del libro de Éxodo dice el verso 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo. Alguien me preguntó una vez, argumentando en contra de lo que yo creo, en contra de lo que la Biblia dice, me dijo, mira pastor, ¿por qué tú sales de tu casa el sábado? Yo le dije, ¿por qué salgo de mi casa el sábado? Porque Jesús salía el sábado a la sinagoga, le digo yo, basado en Lucas 4:16. Y me dice, no, pero el sábado es un día que nadie puede salir de su casa. Es más, si nosotros leemos la Biblia latinoamericana aquí, en el libro de Éxodo capítulo 16,
verso 29, dice, y nadie, ahora dice, quédense cada uno en su casa y que nadie se mueva el día de reposo o el día séptimo, que es lo mismo. Aquí lo que está diciendo el texto es que nadie se mueva de su casa, que nadie salga de su casa. Pero ¿por qué aquí hay una orden establecida? Y el detalle es ¿por qué no se cumple esta orden establecida aquí? Lo que pasa es que Dios le dio a Moisés, le permitió al pueblo de Israel antes de que llegasen al Sinaí y les dijo que el Shabbat era un día de descanso, de cesamiento. Luego, cuando vamos al Levítico 23, Dios establece que ese día sea un día ya no de quedarse en casa, sino un día de santa convocación. Y esa santa convocación viene a ser un día específico donde el pueblo salía y se reunía en ciertos lugares donde, por ejemplo, en el primer siglo eran sinagogas donde se reunían. Así que este texto del libro de Éxodo 16:29 no aplica a todo el tiempo, sino aplicó en cierto momento Dios hasta que indique lo que ese día deberían hacer específicamente, como lo especifica el Levítico más adelante. En Éxodo les dice ese día es especial, les fue dado y señala que les fue dado en un pasado, obviamente, y Dios les ordena que ese día se queden en casa, pero esta orden fue transitoria, fue temporal, no fue establecido, así que nadie puede agarrar Éxodo 16:29 y decir, miren, el Shabbat es un día de no salir de casa, de no movernos, y uno tiene que estar estático. No, simplemente la orden era de no trabajar. Y obviamente el pueblo de Israel ese día lo tuvo que haber respetado porque fue un mandamiento directamente de Dios y nada que hacer porque ninguna denominación explica esto. Ahora, el segundo problema que la gente se mete conmigo es que cuando yo hablo así, miren, con la Biblia abierta, entonces les parece muy extraño que un pastor evangélico esté hablando de este tipo de cosas, pero a mí no me parece extraño porque simplemente lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, pues entonces la Biblia no se apega a ninguna denominación. Son las denominaciones las que se tienen que apegar a la Biblia. Pero en fin, lo que estoy diciendo es que la pregunta que a mí me hicieron es, ¿qué específicamente hay que hacer en el Shabbat? ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, el libro de Levítico ordena dos cosas interesantes que la quisiera meditar en este momento. Miren lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23, el verso 3 dice así: 6 días se trabajará, más el séptimo día, o sea, el Shabbat, es día de reposo. Quiero decirles una cosa muy interesante, hermanos, iglesia evangélica, los que estudian la Biblia con una razón única de glorificar lo que está escrito. No con aquellos que ya no les va a entrar la Biblia, sino aquellos que no tienen ningún preconcepto. La Biblia está diciendo aquí, no está diciendo que tú elijas tu séptimo día. Yo he escuchado bastante a muchos pastores inclusive decir, bueno, es verdad, tenemos que descansar un día, pero cualquier día tú puedes descansar, el día que tú quieras. Es que el mandamiento, Dios no lo estableció así. Dios no dijo, acuérdate de un día para santificarlo. No, él no dijo así. De hecho, en la Biblia dice, acuérdate del día séptimo. Y el día séptimo es el último día que Dios terminó de crear todas las cosas. El primero hasta el último día. Ese día Dios lo santifica, lo bendice. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 3 dice, y Dios bendijo el séptimo día y Dios santificó el séptimo día porque en él descansó. O sea, Dios no santificó el sexto o el quinto o el cuarto o el tercero o el primer día. No, él bendijo el séptimo día. No existen evidencias de que la santificación del séptimo día haya pasado a otro día, específicamente ese día. Otra cosita que quiero aclarar, bien claro, antes de pasar al punto 2, quiero aclararles bien y decirles que Dios no te ha mandado a ti a santificar el día que tú quieras o el día que tú elijas. Un hermano una vez me dijo, pastor, yo puedo guardar el lunes. Mira, el lunes es mi descanso y ese es mi día séptimo que yo puedo dedicarlo. Es que la Biblia no dice, cuando Dios eligió algo, tú no puedes elegir por Dios lo que Él ya eligió. Y si Dios le puso santificada, lo santificó y lo bendijo al séptimo día, ese es ese día. El hombre se tiene que sujetar a lo que dice la Biblia, no Dios se tiene que sujetar a lo que nosotros decimos. Se acabó, punto.
Vamos a ponerle el último clavo al ataúd de esa manera. No hay objeciones ni argumentos que puedan refutar lo que ya está establecido. Ahora, si Dios dijera, acuérdate de un día a la semana para santificarlo, yo me acordaría del día que quiero y tú también del día que quieres y cada uno el día que quiere. Punto. Pero en la Biblia está establecido un día por Dios, ¿sí? Y solamente las personas de corazón sincero van a obedecerle y las que no, pues simplemente no, que ellos lo hagan como quieren. Pero yo quiero ser apegado a lo que está escrito. Cuando yo voy a Levítico 23:3 dice, habla a los hijos de Israel y diles, ¿sí?, estas cosas. Ahora en el verso 3 dice, 6 días se trabajará más, el séptimo día será día de reposo. ¿Entendemos aquí? El séptimo día es día de reposo. Ese séptimo día es lo que hoy equivale a Shabbat, a sábado. Ahora, nota lo que dice aquí, santa convocación. Santa convocación. En la versión latinoamericana dice, el verso 3, día será, el séptimo día será un gran sábado con una asamblea santa. La palabra convocación es la palabra asamblea, es reunión. O sea, mientras que en Éxodo 16 el pueblo fue llamado temporalmente a observar el Shabbat sin salir de casa, viene la orden después del Señor, donde ya la gente no tiene que permanecer en casa, sino que salían y se reunían porque Dios quería que ese día su pueblo haga santa convocación. Digo una cosa muy interesante, quiero aclarar. Yo no estoy predicando que es el único día que hay que buscar a Dios. Yo no estoy predicando que es el único día que hay que reunirnos. De hecho, nosotros casi nos reunimos toda la semana. Las noches, en los días que tenemos, ¿verdad?, eventos. Yo, por hecho, casi siempre paso en reuniones. Pero, al mismo tiempo, ustedes reúnen, pero también trabajan. El problema y la diferencia con el cuarto mandamiento es que ese día se reunía, pero ese día era un día dedicado específicamente a eso, no a otra cosa. Por ejemplo, muchas personas que dicen que ellos guardan el domingo, supuestamente. Mediodía van a la iglesia y mediodía van a no sé a dónde, a sus negocios, a atender lo que tienen, ¿verdad? Eso no era el día de reposo. Aparte que el domingo no es bíblico, no está santificado, es un día de trabajo. El Shabbat era un día de que pares de tu trabajo totalmente y dedicarle específicamente a 3 cosas que se hacían en el Shabbat, según la propia Biblia. Era un día, pongan mucha atención, el sábado es un día de adoración. No digo que es el único día de adoración, digo que es un día de adoración. Tú puedes adorar a Dios el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días, pero al mismo tiempo trabajas. A la gente que dice yo guardo todos los días miente, porque guardar en la Biblia un día significaba cerrar tu negocio, cerrar tu trabajo y específicamente dedicarle a Dios ese día en santa convocación. Y se dedicaban a 3 cosas: estudio de la Biblia, alabanza y oración. Ese día, oiga, ponga atención a lo que voy a decir, era un día de adoración mediante el estudio de la palabra, la oración y las alabanzas gratas delante del Señor. 3 cosas que tenía ese día. Era un día de santa convocación y se leía arduamente la palabra. Eso ustedes lo pueden encontrar en el primer concilio de Jerusalén que hubo en el año 50, 49, 50 después de Cristo. O sea, estamos hablando prácticamente de 20 años después de Cristo. La iglesia que celebra el primer concilio de Jerusalén dice que hasta ese tiempo se reunían ellos para estudiar la Torá en Shabbat. Para los que dicen, es que el Shabbat solo se guardaba por los antiguos testamentarios, por los del Antiguo Testamento. ¿Dónde está la evidencia que en el Nuevo Testamento se guardaba? ¿Dónde está la evidencia de que en el Nuevo Testamento la iglesia lo hacía? Sí, el concilio de Jerusalén. El primer concilio de Jerusalén dice que en Shabbat se reunían desde tiempos antiguos hasta ese presente, obviamente, que se escribe, inclusive que se escribe el libro de Hechos por Lucas, hasta ese presente, la iglesia se seguía reuniendo y estudiaba la palabra el día Shabbat.
Miren lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 15, el verso número 21. Voy a ir al punto específico nomás para que podamos ver aquí cómo es que la iglesia tiene esa práctica desde tiempos antiguos y hasta ese tiempo que estamos en el año 50, o sea, 20 años después de Cristo, la iglesia seguía reuniéndose en Shabbat, porque los que hacen el concilio en Jerusalén son la iglesia, los que hacen el concilio en Jerusalén son la iglesia del nuevo pacto, la iglesia que ya aceptó al Mesías. Y ellos siguen guardando el cristianismo que nosotros lo llamamos, por así decirlo. Miren lo que dice, a ver, ando perdido con los textos bíblicos yo. Hechos capítulo 15, dice así el verso número 21. Miren, porque Moisés, cuando hablo de Moisés, estoy hablando aquí de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la Torá, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene presente para el tiempo del libro de Hechos, para el concilio de Jerusalén, años 50. Tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. De hecho, en el primer siglo las sinagogas estaban llenas de cristianos que eran judíos y que también eran gentiles. Alguien puede decir, es que las sinagogas eran lugares donde se reunían los judíos que no habían aceptado a Cristo. No, mentira. Se reunían en sinagogas en el primer siglo, ¿sí? Los judíos que no habían aceptado a Cristo y los judíos que ya habían aceptado a Cristo, como en este caso en Hechos, porque los que hacen el concilio del libro de Hechos son cristianos que ya aceptaron al Mesías. La reunión de Hechos 15 no fue por judíos que no aceptaron a Cristo, sino por judíos que aceptaron a Cristo y gentiles que estaban entrando al movimiento, solamente que el concilio se generó para ver si se los circuncida a estos que vienen entrando al movimiento. Pero el día de reunión específicamente era Shabbat. No ha cambiado, nunca había cambiado, nunca cambió eso. Ahora, lo que sí quiero recalcar, que es lo primero que tenemos que saber, es que el Shabbat es un día de santa convocación, es un día de santa reunión. Primero, no es un día, no es que hoy es Shabbat y la Biblia dice que hay que descansar y me tengo que quedar a descansar. No. La primera orden de Éxodo 16 era quedarse en casa. Y parece que hay muchos cristianos que todavía siguen esa orden, porque esa orden fue temporal, el quedarse en casa. Hoy es sábado, me quedo en la casa y punto, me quedo aquí. No, era un día de santa convocación, un día de reunión. Si te quieres quedar en casa puedes hacerlo, pero reúne a la familia, es un día de santa convocación. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, el Shabbat es un día, según la Biblia, de estudio, de estudiar la palabra. Y eso ustedes lo van a ver también, que el propio Jesús expresa de esa manera, y eso es lo que hacía en la sinagoga. Según el libro de Lucas 4:16, dice que Jesús, cada sábado, como era su costumbre, él se reunía, obviamente, iba a la sinagoga. Es más, Jesús hizo 6 milagros en el día Shabbat y los hizo dentro de las sinagogas. Leanlo, cada milagro que Cristo hace está saliendo de la sinagoga o en la sinagoga, en plena reunión. Así que Jesús no dejaba de reunir y se iba a hacer milagros fuera. No, Jesús lo hacía. Ponga cuidado, yo hice un tema, los 6 milagros de Cristo en Shabbat, que aparecen en la Biblia, y les demostré que los 6 milagros Jesús lo hacía o en la sinagoga, o en el templo, o saliendo del templo, o saliendo de la sinagoga. En el contexto del templo. Así que para la gente que dice, es que Jesús andaba predicando el evangelio el sábado por las comunidades, no, eso no hacía Cristo. Cristo se reunía porque era un día de santa convocación y obviamente está así, basado en todos los textos que hemos analizado. Ahora, yo quiero decirles una cosa muy importante. No quiero hacer quedar mal a ninguna iglesia, ninguna denominación, pero para el buen entendedor, pocas palabras. Hace unas semanas atrás, yo estuve fuera del país, no voy a decir el nombre del país que estuve. Me invitaron a pasar un sábado en una iglesia que defiende el sábado con capa y espada, como lo dice la Biblia, que tiene años predicando ese tema. ¿Sí? Y bueno, encantado. El que me invitó era un amigo, hermano, en el Señor, obviamente. Y le dije, bueno, vámonos. Le dije, me dijo, ¿qué horas? Y yo le pregunté, ¿qué horas vamos a ir? Me dijo, bueno, a las 9 de la mañana vamos a empezar.
Está bien, le dije, le esperé, me alisté, me cambié, lo estuve esperando. Miré mi reloj, llegó una hora después de lo que me dijo. Está bien, igual fuimos, llegamos como a las 10:30, creo que, a la iglesia. Entonces, cuando entramos, nadie sabía que yo iba a estar en esa iglesia. De hecho, a mí me conocen muchas personas en distintas iglesias, y cuando yo entré, pues me reconocieron, ¿verdad? Y se acercaron, pastor, y me saludaron, ¿verdad? Y como que querían que yo ese día exponga o hable algo. Y yo pues no me meto en los programas establecidos. Yo no estaba invitado ese día a esa iglesia. Yo fui por la invitación de un hermano, no porque la iglesia me invitó. Pero bueno, fui para ver cómo es el asunto. Me pareció bien. No fui para fijarme, pero hubo detalles que cualquier persona basada en la Biblia cuestionaría. El programa comenzó todo improvisado. Luego, decían, el pastor va a venir, ya va a venir el pastor, porque ya estaba, el pastor tenía ahí tenía ese día que estar ahí. Entonces, bueno, el programa comenzó a las 11 de la mañana, les cuento así, cantamos unos himnos, unos coros, y luego el pastor llegó media hora antes de las 12. Y bueno, saludó todo rápido, salió al púlpito y dijo, bueno, hermanos, tenemos 15 minutos para estudiar la palabra. Oiga, 15 15 vamos a tener que estudiar la palabra, porque a las 12 terminamos aquí todo el programa, terminamos todo, y nos vamos pues a una reunión que vamos a tener con la directiva, con la junta, y vamos a hacer acuerdos de iglesia. Y miren, yo le voy a ser sincero, hermanos. Desde que yo comprendí que el cuarto mandamiento se debe observar y es un día de adoración y es un día de estudiar la palabra, de orar y de cantar, no encontré, por más que busqué en toda la Biblia, en toda la historia, en toda la práctica, saben que a mí me gusta mucho la investigación, dije, ¿qué es lo que hay que hacer en Shabbat? Y solo concluí que hay que hacer 3 cosas: cantar, orar y estudiar la palabra ese día. Es un día especial para eso. Dios los preparó para eso. Y es un día que en eso nos tenemos que centrar. Pero yo apenas venía entendiendo la doctrina, apenas tengo poco tiempo entendiendo de la manera como la entiendo, pero sentarme allí con una iglesia que entiende esto por más de 100 años, Señor, me pareció muy extraño que vengan, que empiecen un programa a las 11 de la mañana y a las 12 digan que acabó todo el programa, y que cada uno que había venido desde lejos a reunir tenía que volverse porque se les antojó hacer a la directiva y al pastor un día de acuerdos de iglesia, acuerdos de nombramientos de junta, algo así. A mí me pareció extraño, hermano. Yo no duraría en esa iglesia, yo no duraría una semana, porque al denunciar semejante cosa, yo creo que me votarían en la primera semana. En serio se lo digo. Yo creo que por lo menos esa iglesia necesita una reforma, desde el pastor que estaba ahí, hasta los ancianos que estaban ahí, hasta todos, porque todos estaban, bueno, pues si hay junta, pues. Entonces nos despidieron a todos y se acabó el Shabbat. Y yo me preguntaba, ¿qué sería si soy un evangélico pentecostal que escucho un programa que el sábado es un día de adoración, es un día de santa convocación y es un día de cantar y de orar? Y si yo llego a una iglesia por primera vez y encuentro todo ese desorden, programas que nada tienen que ver con el Shabbat estar haciendo así. Discúlpenme que sea directo, pero yo creo que el sábado, basado en la Biblia y solamente en la Biblia, es un día de adoración donde nos debemos sentar, según los términos de la Biblia, a estudiar la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor, a cantarle al Señor como se cantaban los hijos de Coré. Yo voy a armar un programa de cómo se celebraban las alabanzas en Shabbat, de cómo se ponían los músicos, qué posición, qué instrumentos se tocaban inclusive ahí. ¡Wow! Es interesante. Pero un día de alabar, con alegría, con entusiasmo. No era un velorio, era un día especial, los himnos que se cantaban, los coros que se daban. Pero bueno, y es un día de orar. De hecho, en la Biblia, el día Shabbat había 2 momentos de oración tremendo, que eran las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. A la hora que el sacrificio estaba comenzando de la mañana y a la hora que el sacrificio de la tarde. De hecho, Juan, en el libro de Hechos 3, por ejemplo, dice:
Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Y esa hora de la oración era una hora establecida del sacrificio de la tarde. Yo hice un tema una vez de los milagros que acontecieron en esos horarios. Pero bueno, no es el punto. El punto es que es un día de oración, es un día de estudio de la Biblia y es un día específicamente de alabar al Señor. ¿Verdad? Ahora, yo me pregunté, saliendo de esa iglesia, me pregunté, ¿cómo una iglesia de tantos años de haber predicado estas verdades haya caído en eso? Ahora, ellos que deberían darnos el ejemplo, lo están haciendo mal. Y confirmé lo que en varios países donde recorrimos nos venían diciendo los propios hermanos que pertenecen a esa denominación. Mira, en el día sábado aquí hacen desfiles. En el día sábado aquí hacen el día del pastor. En el día sábado aquí hacen junta de reuniones de otras cosas. En el día sábado aquí hay que hacer marchas, hay que hacer programas no sé de qué y de qué cosas. Hermano mío, ¿por qué tiene que ser ese día? ¿Por qué no hacen en otro día? ¿Por qué no hacen eventos en otro día? Mi pregunta es esa. ¿O es que quieren que los evangélicos salgan y les enseñen a ustedes los que ya tienen por años esta doctrina y les enseñen cómo se debe guardar el Shabbat? Yo creo que el Shabbat está ampliamente reflejado en la Biblia, pero también tiene las condiciones cómo debemos guardarlo y qué es lo que hay que hacer ese día. Y hay 3 puntos específicos. Es un día de oración, de alabanza y es un día de estudio de la palabra. A estas 3 cosas no hay que quitarle nada. A estas 3 cosas no hay que agregarle absolutamente nada que podamos nosotros posiblemente. Y créame, yo les voy a decir una cosa, alcahuetes son todas esas personas que ven lo malo que está pasando en sus iglesias y se quedan como perros mudos y no hablan estas cosas. En serio, a mí me pueden tener coraje, me pueden tener, como se dice en Perú, bronca, me pueden tener rabia, lo que sea. Me importa, ¿qué profeta que habló con la Biblia fue querido? Ninguno. Y pues piedras, disciplinarme no van a poder, votarme no van a poder porque no pertenezco a su iglesia. Y gracias a Dios, libremente tengo expresión sin que nadie me tape la boca. Pero yo cuando cuestiono estas cosas a los miembros, a los líderes, les digo, pero ustedes no se pueden poner en pie. No, es que si nos ponemos en pie, nos miran con cara mal, que nos disciplinan, nos llama la atención. Una sarta de alcahuetes, cobardes, llenan, hermano, lo siento mucho, pero espero que solamente pasa esto en una o en 2 iglesias que dicen que defienden una verdad. Me estoy dando cuenta que lo defienden más por su boca. Yo conozco hermanos, esto sí, me consta. Conozco hermanos de las redes sociales que defienden la vigencia del sábado, pero ay, ay, ay. Pero ellos en lo personal no lo observan. Me consta a mí, porque los conozco, me consta. Hablan del sábado y sacan los ojos por el sábado. Pero hermanos, el sábado se levantan a las 11 de la mañana, desayunan, se quedan mirando televisión y en TikTok todo el día, mirando ahí no sé qué cosa. Eso no es lo que Dios ordenó. Si van a hablar, tengan por lo menos la condición moral para hacerlo. Hace poco yo llegué a visitar a una hermana. Yo visito hermanos en la iglesia evangélica y estuvimos hablando, estudiando la palabra, y llegó un hermano de esa iglesia y me dijo, ¿por qué ustedes los pastores evangélicos no hablan del 4º mandamiento, no hablan del sábado, no hablan de que hay que guardar el Shabbat? Y yo le dije, hermano, es cierto, le dije, hay muchos hermanos evangélicos y pastores que no hablan de ese tema. Pero déjeme decirle que yo sí hablo de ese tema. Es más, te invito este sábado para que vayas conmigo a la iglesia y veas la manera como guardamos el Shabbat. ¿Qué te parece? Ahora déjeme preguntarle a usted. ¿Usted guarda el Shabbat? Y me dijo, hermano, la verdad me dice, últimamente no lo estoy guardando. Últimamente tengo tantas cosas que hacer, tantas dificultades que tengo y no. Entonces le dije, mira hermano, la próxima vez que quieras atacar a un pastor, a cualquiera, tú no tienes la moral para hacerlo. Así que ciérrate la boca y quédate mejor mudo.
Porque al predicar una cosa que tú no lo estás haciendo, estás recibiendo condenación sobre ti mismo. Y déjenme decirles, en esto no me equivoco. En esto no me equivoco. Hay cientos de cristianos que guardan, que creen que el sábado es el día del Señor, que predican, que le hablan a la gente y les gusta pelear y debatir que el sábado es el día del Señor. Les encanta, pero que no lo están guardando, que no lo están observando, que no están haciendo santa convocación, que no se están reuniendo para orar, para estudiar la Biblia, o que no se están reuniendo para eso. Y otros que supuestamente van a la iglesia, pero no van ni a orar, ni a cantar, ni a estudiar la Biblia. Van a hacer monerías que en la Biblia no le encontramos. Vamos a celebrar el Día de las Madres. Es el domingo, pero hagamos nosotros aquí el sábado. Y pasan ahí todo el día dando canastas y regalando tarjetas y dando flores. ¿Por qué? ¿Por qué eso? No digo que no hay que, no digo que no hay que agradecerle a Dios porque hay un mandamiento directamente de honrar a nuestros padres todos los días, ¿verdad? Pero quitar el estudio de la Biblia por hacer una bobería de esos. Y no estoy diciendo, no estoy en contra de que ustedes valoren a sus madres. Sí, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su... El lugar de la iglesia es un lugar donde honramos a Dios, donde vamos a darle la honra y la gloria a Dios, donde vamos a dedicarle a la oración, al estudio de la Biblia y vamos a dedicarle a cantar al Señor. Nada secular debe entrar allí. Y créanme, probablemente ustedes pueden decir, este es un fanático, está hablando cosas fanáticas. No, pero poco a poco ustedes se van a dar cuenta que de pronto van a hacer que el sábado sea un día, no sé, un común y corriente. De razón que ya ni van a congregar, no, van a salir un día ya como cualquiera, a desfilar por la calle en el sentido de no celebrar no sé qué cosa. Era interesante. Es interesante, pero yo creo que las personas que hablan tanto del Shabbat deben hablarlo desde el punto moral. Deben hacerlo primeramente. Entonces yo quiero por un momento compartirles así sinceramente y no solamente quiero hacer una crítica constructiva a las iglesias, sino también a aquellos que ven eso, pero se quedan callados por miedo a que les puedan, no sé, disciplinar. O tal vez, no sé, la Biblia dice que no hay que ser cómplice del pecado. Y la gente que anuncia estas cosas, pues no va a durar en su iglesia. Pues, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? ¿Verdad? Ustedes queden bien con Dios. El buen profeta nunca ha sido querido. El buen profeta siempre ha sido odiado. Hay de aquellos profetas, dice Jesús, que son queridos. Esos que son queridos es porque nunca hablan del pecado. Hay que hablarles como a ellos les gusta. ¿Sí? Dentro de la iglesia hay mucha gente que cree. Una cosa es creer y otra cosa es hacer lo que crees. Pues si tú crees que el cuarto mandamiento es un día especial, pues simple y sencillamente hazlo. De lo contrario, tienes más condenación al creer y no hacerlo.